les pido que se ubiquen conmigo, si tienen la Biblia, en el Nuevo Testamento. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 32, 33 y 34. Voy a leer este pasaje bíblico para todos ustedes. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 32, 33 y 34. Miren lo que dice. Voy a leerlo de esta manera, escuchen. Para todos. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos. ¿A cuántos? A muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos. ¿Cuántos? Muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. ¿Qué tal si usted hace conmigo esta oración? Señor Jesús, esta noche recibo tu palabra. Creo en lo que la Escritura dice y te pido, Señor, que me ayudes a vivir tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, esta semana estuve leyendo este pasaje, volviéndolo a leer, examinándolo, memorizándolo, estudiándolo. Y yo dije, voy a compartir a través de este pasaje una enseñanza que he llamado impacto social. ¿Cómo se llama este mensaje? Impacto social. Dígale que está a su lado. Hoy vamos a hablar sobre un impacto social. Oiga, esta noche vamos a tener aquí en la Huelellana un impacto social. ¿Cuántos dicen amén? A partir de hoy y en adelante, la iglesia va a producir en este municipio un impacto social. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Un impacto social. Pastor, ¿y qué es eso de un impacto social? Mis amados, un impacto social es una transformación, una influencia, un efecto negativo o positivo que un individuo, una organización generan en las personas. Ahora, para este caso, nosotros queremos generar transformación, influencia, un efecto poderoso, positivo, como iglesia, en toda la gente que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, impacto social es esta enseñanza de hoy. Y permítanme, yo les cuento lo siguiente. Los teólogos, los eruditos y los comentaristas bíblicos, en su mayoría, están de acuerdo al afirmar que cuando Jesús de Nazaret pisó la tierra y predicó el evangelio del reino de Dios, los demonios comenzaron a manifestarse abundantemente ante la presencia de Cristo. En otras palabras, los demonios se alborotaron, atormentados, porque no podían resistir la presencia del Hijo de Dios en la tierra. ¿Están conmigo? Díganme amén. Tanto así que podemos ver en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al Señor Jesucristo liberando endemoniados, echando fuera demonios por todo lugar, en diferentes momentos. Usted encuentra a Jesús de Nazaret reprendiendo demonios, echando fuera demonios, liberando endemoniados y de paso, adicionalmente, sanando enfermos. Amén.
Y cuando Jesús liberaba endemoniados, sanaba enfermos, de inmediato eso provocaba un impacto social. La gente se aglomeraba, se reunía alrededor de Jesús, porque querían ver al Señor en acción, pero además querían recibir un milagro, una sanidad, una liberación. De hecho, el pasaje que leímos nos enseña que a Jesús le trajeron muchos enfermos y también le trajeron muchos endemoniados. Y el versículo 33 dice que la ciudad se agolpó a la puerta. Dicho de otra manera, Jesús provocó en este pasaje un impacto social. ¿Están conmigo, sí o no? Jesús produjo, Jesús generó con sus milagros, con su poder, un impacto social en la ciudad de Capernaum. Toda la gente de la ciudad se reunió a la puerta de la casa de Simón, porque allí estaba Jesús. Y la Biblia enseña que Jesús sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades. En otras palabras, no hay enfermedad que el Señor no pueda curar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también dice que echó fuera muchos demonios. ¿Cuántos? Muchos demonios, demasiados demonios echó fuera. Y además no los dejaba hablar, porque esos demonios lo conocían. Un comentario bíblico sobre el pasaje dice que Jesús no permitía que los demonios hablaran de él, porque los demonios iban a desvirtuar la figura y la misión de Jesús, haciéndole creer a la gente lo que no debían creer. Así que por eso Jesús les ordenaba que callaran. De modo que Jesús, él se iba a ir revelando progresivamente como él quería hacerlo, y no como los demonios querían divulgarlo. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, es interesante que Marcos dice que cuando llegó la noche, ¿cuándo? Cuando llegó la noche, luego de que se puso el sol. ¿Eso es qué? Cuando llega la noche, luego de ponerse el sol poniente. Para nosotros el sol poniente es ¿a qué horas del día? 6 de la tarde nosotros conocemos el sol poniente. ¿Y el sol saliente? 6 de la mañana. O a veces 5:30, o a veces un poquito más allá de las 6. Pues este dato no es un dato menor, porque para los judíos el día no comienza a las 12 de la noche. Para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Es decir, que un día va desde las 6 de la tarde, o sea, desde el poniente hasta el poniente del otro día. De 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Ese es un día. Para nosotros se termina a las 11:59 de la noche. ¿Me siguen? Para los judíos 5:59 de la tarde se acabó el día y comienza el otro. Y este dato está ahí porque todo parece indicar que Jesús se encontraba en casa de Simón en un día de reposo. ¿En qué? En un día de reposo. Y el día de reposo para los judíos es una ley estricta. Es un ritual religioso bastante estricto. Los judíos no pueden quebrantar el día de reposo. En el día de reposo los judíos no pueden desplazarse largas distancias, porque si se pasa de un número de pasos, eso ya implica trabajo. Así que no está reposando, sino que está trabajando. En el día de reposo los judíos se abstienen de juntar leña y hacer de comer, porque eso implica trabajo y estarían quebrantando el día de reposo. Así que son muy estrictos con el día de reposo. Y cuando se enteraron que Jesús estaba en la casa de Simón, pero era día de reposo, todos estaban ansiosos. Que se acabe el día de reposo, que se acabe el día de reposo, para llegar donde Jesús. Que un paréntesis, una reflexión interesante es que los esquemas religiosos nos impiden realmente llegar a Jesús,
para experimentar su sanidad y su liberación. ¿Cuántos dicen amén a eso? El esquema religioso muchas veces entorpece, estorba para que una persona se acerque realmente a Jesús. Mire, voy a abrir un paréntesis, aprovechando la semana mayor en la que estamos. Hay procesiones, hay santos, hay rituales, y todo eso obedece a un esquema religioso. Pero ese esquema religioso, en lugar de acercarnos al Jesús de la Biblia, nos estorba o le estorba a mucha gente para acercarse verdaderamente al Jesús de la Biblia. Porque ese esquema religioso hoy celebra a Jesús con ramos, el viernes lo mata, el 25 de diciembre celebra su nacimiento para volverlo a matar en el próximo abril. Digan conmigo, ay, ay, ay. Y se vuelve un ritual que en el tiempo, lo digo con respeto, para muchas personas se convierte en un ritual vacío, que obedece a una tradición que hay que cumplir porque nuestros padres la siguieron todos los años, pero no hay vida en eso. El esquema religioso termina estorbándome para acercarme a Jesús y experimentar su libertad, su sanidad, su gozo. Todos los judíos de Capernaum querían llegar pronto donde Jesús, pero no podían porque es día de reposo. Pero espérese que se termine, porque apenas se termine le caemos engallada. Y evidentemente, dice Marcos, cuando cayó la noche, luego que el sol se puso. En otras palabras, apenas se acabó el día de reposo, llegaron, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Se presentaron delante de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, Jesús no los despacha, Jesús no los rechaza. Jesús se pone manos a la obra y comienza a sanar a muchos enfermos de diversas enfermedades. Pero además echa fuera muchos demonios. De modo que la gente que llegó a la casa de Simón donde estaba Jesús se fueron sanos y se fueron libres. ¡Qué bendición! Eso fue un impacto social en Capernaum. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, lo interesante es que este pasaje que hemos leído hoy nos muestra o esconde algunas verdades sobre Jesucristo. Este pasaje nos presenta algunas características del ministerio de Jesús que yo quisiera en los siguientes minutos contárselas a todos ustedes. Claro está, si las quieren recibir. ¿Cuántos las quieren recibir? Muy bien, excelente. Vamos con la primera verdad que nos enseña este pasaje. Mis amados, el pasaje que acabamos de leer definitivamente nos habla acerca de la autoridad de Jesús. Digan conmigo, la autoridad de Jesús. Este pasaje nos habla sobre la autoridad de Jesús. Vuelva a leerlo. Sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades, echó fuera a muchos demonios. ¿Eso es qué? Digan conmigo, eso es autoridad. Jesús nos está mostrando en estas sanidades y en estas liberaciones toda su autoridad, la autoridad que tiene como hijo de Dios. De hecho, en otros pasajes muchos se sorprendían de la autoridad de Cristo, porque Jesús tenía autoridad no solo para sanar enfermos, no solo para liberar endemoniados, también tenía autoridad para hablarle al viento y ordenarle al mar. Tenía autoridad para andar sobre las aguas. Tenía autoridad para resucitar a un muerto. Fíjense en la autoridad del Señor. Y la Biblia utiliza el término autoridad. Digan conmigo, autoridad. No usa el término poder, sino autoridad. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Que hay una diferencia enorme entre el poder y la autoridad. Y pastor, ¿cuál es la diferencia entre el poder y la autoridad? Escuchen. El poder es inferior a la autoridad. O en otras palabras, la autoridad está por encima del poder.
Y eso lo vemos en asuntos cotidianos de la vida. Por ejemplo, piensen en esta escena. Tú te montas a una camioneta 4x4 y aceleras a fondo, pero en neutra, y hace rugir la camioneta, y ella ruge porque ella tiene poder. Pero aunque la camioneta tiene poder, cuando se encuentra una cosita en la esquina que llaman semáforo, y el semáforo está en rojo, por más poder que la camioneta tenga, no pasa, porque el semáforo no tiene poder, tiene autoridad, y la autoridad es superior al poder. ¿Están conmigo, sí o no? Piensen en un muchacho atlético, joven, esbelto y atractivo, como quien les habla, así, y frente a él un adulto mayor, enfermo, débil, pero tiene plata. Este joven se acerca a decirle al adulto mayor: papi, necesito plata. El joven tiene poder, es decir, tiene fuerza, pero el adulto mayor tiene autoridad. Y en últimas, ¿quién termina haciendo lo que desea? ¿El poder o la autoridad? La autoridad. Es interesante que Jesús le dijo a los discípulos: he aquí, os doy autoridad sobre toda fuerza del maligno. Mis amados, el Señor no nos dio poder sobre el maligno, nos dio autoridad diferente. De modo que si tú entiendes la diferencia entre poder y autoridad, algo puede comenzar a ocurrir distinto en tu vida espiritual. El Señor tenía autoridad. Claro, la autoridad conlleva poder, pero es superior la autoridad al poder. Y el Señor nos dio autoridad. Mira el que está solo, dígale: el Señor nos dio autoridad. El Señor nos dio autoridad. De hecho, miren lo que dice la palabra. Mateo capítulo 10 verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga, ¿quién es Jesús que le da autoridad a los apóstoles? Pues Jesús es el Señor de la creación, el dueño del universo. En Él reside toda autoridad sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene toda potestad en el cielo, lo espiritual, y en la tierra, lo material, lo físico. Y el mismo Jesús le dijo a todos los discípulos: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Y luego les dijo, escuchen esto: y estas señales seguirán a los que creen. Yo pregunto, ¿cuántos creen? Estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice: en mi nombre. ¿En quién? En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. El Señor nos dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar, pero en su nombre. Mira que está solo, dígale: en su nombre, no en el tuyo. Tu nombre no sirve para estas cosas. Te reprendo en el nombre de Wilder Marín. Eso no cabe, hermano. No funciona, no sirve. Es en el nombre de Jesús. Y eso es importantísimo. Mire, yo recuerdo que en alguna ocasión me llamó gente desesperada. Por el teléfono se escuchaban gritos, se escuchaban susurros, se escuchaban voces desesperadas. Y entre la gritería y las voces desesperadas, alguien me dijo: aló, hablo con el pastor Wilder.
Y yo le respondí como en el mismo agite: sí, sí. Y me dijo: venga, por favor, pastor, lo necesitamos aquí urgentemente. Si no, esta muchacha se nos va a morir. Está aquí retorciéndose. Venga rápido. Y yo me arreglé y fui. Y cuando llegué a la casa donde me llamaron, estaba llena de gente. Y la muchacha estaba ahí y la sujetaban unas personas. Y yo me acerqué y comencé a orar. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu inmundo. Y se acercó de pronto una señora y me dijo, literalmente me dijo: pero joven, ¿usted por qué no le pide a la virgencita que eche fuera ese demonio y que libere a esa muchacha? Y yo le dije: madre, pero es que la Biblia no enseña eso. Ah, usted no sabe nada. Y luego se fue a convencer a la mamá de que me echaran a mí, que no dejara que llorara por ella, porque eso había que pedirle a la virgencita. Y cuando yo entendí el momento, yo más bien me hice a un lado, me retiré y me fui. Al otro día me llamó la mamá de la chica y me dijo: pastor Wilder, qué pena, me disculpa, ayer había mucha gente y la gente estaba muy agitada, pero yo sí quiero que usted venga a orar, porque yo sé que a usted lo escucha Dios. Y cuando llegué a la casa ella me contó: no, fíjese que a esta muchacha no la liberaron nada. ¿Sabe qué nos tocó hacer, pastor Wilder? La llevamos al hospital, la sedaron, la doparon. Vea, ahí está como una boba con esa droga. Hágame el favor y ora por ella. Y yo oré en el nombre de Jesús. Y estuve un rato en esa casa orando por esa muchacha, haciéndola volver en razón, llevándola a hacer una oración a Cristo. Y mis amados, para la gloria del Señor, la muchacha se reincorporó, volvió otra vez a sus juicios cabales. Y por ahí anda, está descarriada, pero me provoca traerla del pelo para acá. ¿Qué hubo pues, mija? ¿Quiere que vuelvan a endemoniar o qué? Mis amados, porque es que es en el nombre de Jesús. Mire, yo les voy a contar una cosa. Pablo le dijo a los corintios que no es maravilla que el mismo Satanás, ¿quién? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es sorprendente si sus ministros, sus demonios hacen lo mismo. ¿Y eso qué significa, pastor? ¿Qué? Para mí eso es peligrosísimo. ¿Cómo hay que Satanás se disfraza de ángel de luz? ¿Y eso qué significa, pastor? Que Satanás sabe engañar a las personas. Satanás sabe engañar a la gente. Y cuando alguien acude por un milagro a un santo religioso, a una estatua de mucha devoción, eso es una entrada, una puerta para que Satanás se meta y obre. Vean conmigo: ay, ay, ay. Se lo voy a explicar de esa manera. Una viejita debajo de un puente, no, una viejita, escuchen. Una adulta mayor, porque ese es el término que hay que usar hoy. La Biblia habla de ancianos, pero hay que usar ya hoy ese término. Es devota de San Gregorio. Y San Gregorio la cura, la sana de una dolencia. Si usted viera a Wilder, vea, tenía un dolor en el costado y me lo quitó. Aunque 3 meses después le salió un dolor extraño en la pierna, pero se lo quitó. Aunque 2 meses después le sale un dolor extraño en la cabeza, pero se lo volvió a quitar. Aunque otros 3 meses después hay un brazo que no soporta, pero también se lo quita. Aunque unas semanas luego hay otro dolor en una pierna distinta. Y ahí baila el maligno, atrapando a una persona que no conoce la palabra, que no conoce a Jesús. Y lo malo es que la señora, con el milagro que recibe de San Gregorio, no se queda callada, sino que le cuenta a la vecina, y esa vecina le cuenta a otra, y le dice: bobita, cómprese la estatua de San Gregorio, la venden donde Ospina. Y le compra una copita y le echa alcohol. Y en un mes el maligno tiene atrapado a todo un barrio, todo un sector devoto de San Gregorio.
Pero Wilder, ¿cuál es el problema suyo si San Gregorio nos está haciendo el milagro? Pero Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y para qué? Para engañarte a ti. ¿Y por qué? Porque mira, lo único que le interesa a Satanás es que tú no camines con Jesús. Es que tú no te entregues a Jesús. Es que tú no adores a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que lo derrotó cuando triunfó en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, el mundo entero está en contra de Jesús. ¿Acaso no es notorio que todo el mundo se burla de Jesús? El mundo tiene problemas con Jesús. Las grandes industrias ven en Jesús un tropiezo. Esta semana un equipo de fútbol quiso promover la imagen de Jesucristo como centro de los valores cristianos, y la FIFA multó a ese equipo y lo sancionó, porque consideran que promover a Jesucristo es simplemente una agenda de odio. Y el nombre de Jesucristo, Satanás no lo puede usurpar. De hecho, la Biblia dice que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Hay algo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Y es tan fuerte, tan poderoso, de tanta autoridad, que Satanás nunca podrá usurpar el nombre de Jesucristo. Así que mira, lo más seguro que puedes hacer cada vez que te acercas a Dios es pedirle como Cristo dijo. Te arrodillas y le dices: Padre, en el nombre de Jesús te pido este milagro. En el nombre de Jesús te pido esta sanidad. En el nombre de Jesús te pido que hagas esto por mí. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Es así. Amén. Número 2, o segunda verdad. Mis amados, este pasaje no solo nos habla de la autoridad de Jesús. Este pasaje también nos habla de la bondad de Jesús. ¿La qué? La bondad del Señor Jesucristo. Piensen conmigo, una multitud de enfermos, una multitud de endemoniados. Jesús se encuentra en casa de Simón. De hecho, si tú lees el contexto, estuvo enseñando en la sinagoga, estuvo liberando a un endemoniado allá en la sinagoga. Luego llegó a la casa de Pedro y oró y sanó a la suegra de Pedro. Ahora llega una multitud de enfermos y de endemoniados y Jesús no los rechaza. Puede ser que el maestro se encuentra cansado, exhausto, pero aún así Jesús decide atenderlos y sana a todos los enfermos de diversas enfermedades y echa fuera a muchos demonios. ¿Y eso de qué habla, pastor? No solo de la autoridad de Cristo, también nos habla de la bondad. Digan conmigo: la bondad del Señor. En otras palabras, que el Señor es tan bueno que tuvo compasión de esas almas. No quiso dejarlas así. Se puso manos a la obra y comenzó a imponer manos, a echar fuera demonios, a abrazar a la gente. Y eso nos habla de su bondad, de su compasión. Y mi amado, nosotros también como hijos de Dios debemos tener lo mismo, compasión. Miren lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo. Al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oiga, el Señor tuvo compasión de las multitudes. La palabra compasión viene de un término griego que se dice esplainisomai. Así se dice, esplainisomai. Y esplainisomai significa un dolor desde las entrañas. En otras palabras, cuando Jesús ve la multitud de enfermos, de endemoniados, de pecadores, de publicanos, de prostitutas, lo que siente por dentro es un dolor entrañable. Eso es lo que la Biblia llama compasión. De hecho, esplainisomai lo encontramos no solo en este pasaje donde Jesús ve las multitudes. Lo encontramos también en la carta a los Gálatas, cuando Pablo le dice a los creyentes: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto.
dolores internos de compasión por la gente. Pero también lo encontramos en la historia del buen samaritano. La Biblia dice que un hombre moribundo, a quien atracaron y robaron y lo dejaron tirado en la carretera, pasó un levita y siguió de largo, pasó un sacerdote y siguió de largo. Pero cuando vino un buen samaritano, al verlo, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Ese movido es esplainizomai. Significa que por dentro se le remueven las entrañas. Y mis amados, qué bonita esta verdad sobre Jesús. Jesús no solo tenía autoridad, Jesús tenía compasión. Diga el que está a su lado: Jesús tiene compasión. Hay alguien que hoy venga a pedirle al Señor una sanidad, un milagro. Yo quiero decirle: Jesús tiene autoridad para hacer ese milagro, pero también tiene compasión de ti para hacer ese milagro. ¿Alguien que crea en esto? Tiene compasión. Y mis amados, nosotros también debemos tener compasión. Y es interesante porque el mundo de hoy, con sus tendencias, con sus nuevos enfoques y con sus nuevas ideologías, ha caído, entre muchas cosas, en algo que se llama el individualismo. ¿El qué? Hoy en día se practica de manera directa e indirecta el individualismo. Y el individualismo es: yo vivo solo, yo no me involucro, yo no me uno a ciertos grupos, yo no quiero tener esa vida comunitaria para ahorrarme dificultades, malos entendidos, miradas incómodas. Más bien solo en mi casa y ya está. De hecho, después de la llamada pandemia del 2020, muchos cristianos, sin saberlo y algunos sabiéndolo, adoptaron el individualismo. Y dijeron: pastor, no me vuelva a esperar por allá, yo ya me congrego desde el mueble de mi casa. Aquí veo la predicación que quiero. Y cuando van a recoger ofrendas, cambio de canal. Y así no tengo que aguantarme al hermanito tal, ni tener problemas con la hermanita tal, ni tener que soportar las miradas incómodas de fulanito tal. De hecho, hoy se le enseña a los jóvenes de esta generación que lo ideal para ti es: mira, busca tu apartamento, vive solo, ten una mascota, no pienses en casarte, solo disfruta tu vida. Individualismo en su máxima expresión. No te involucres con nadie. Si puedes tener un apartamento y vivir solo, cuando más una mascotica, que sea tu hijo, porque igual hay que humanizar la mascota. Y no tienes enredos con una pareja sentimental, pero eso sí, disfrutas de la sexualidad a tu antojo. Y vives solo. Y además no te metas en temas religiosos, porque eso ya es un asunto obsoleto de esta generación. Y esa idea cala en las personas. Es una idea brillante para los jóvenes. Por eso encontramos muchachos que no se quieren casar, que ni a palos los hacen casar. Y tener hijos es una idea totalmente retrógrada, de 100 años para atrás. Tener hijos no, porque hay un individualismo marcado. Y en ese individualismo, pastor, ¿qué pasa? Nos estamos volviendo más fríos, nos estamos volviendo más indiferentes. ¿Con quién? Con el prójimo, con el otro. Tanto así que muchos que hablan del tema dicen: hoy la gente no tiene compasión, tiene lástima. ¿Tiene qué? Lástima. Y eso también ocurre con los cristianos. Muchos de nosotros ya no tenemos compasión, tenemos lástima. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Hay una diferencia enorme entre la compasión y la lástima. Mira, cuando tú pasas por la calle y ves a una persona sufriendo, y cuando la ves te asombras, de inmediato piensas un montón de cosas y sigues tu camino y te vas pensando: qué pesar de esa persona. Señor, la ayude. Dios quiera que alguien pase por ahí y se acuerde de él. Y luego te encierras en tu casa y sigues con tus tareas, con tus asuntos, con tus hobbies, y te olvidaste de la persona. Damas y caballeros, eso es lástima.
Eso es lástima. Y la lástima no te lleva a hacer nada. Pero cuando tú pasas y ves a una persona necesitada y en tu corazón sientes, tengo que hacer algo. Yo no puedo seguir de largo. Yo tengo que hacer algo por esta persona. Por lo menos sacar algo del drill y untarle la mano para que compre un pan, o para que se ayude con alguna situación. Pero yo no me puedo ir así de largo. Mi conciencia no me deja. Mi corazón me tortura donde yo siga de largo y no haga algo, como sea, cuando sea mínimo, por esta persona. Eso es compasión. ¿Están conmigo? Díganme amén. Y es importante tener compasión. ¿Están conmigo? Díganme amén. Mira que está solo, dígale, tenga compasión. Debemos tener compasión. Pastor, ¿por qué? Mis amados, porque en este mundo se sufre. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. En otras palabras, en el mundo se sufre. Ahora, voy a abrir un paréntesis para darles un dato que me parece tremendamente importante. Mis amados, en este mundo se sufre. Así que no es yo sufro. No es yo sufro. Es se sufre. Se sufre. ¿O qué? Ahora resulta que históricamente el mundo siempre ha sufrido y tú no puedes sufrir. En el mundo se sufre. Y se sufre de manera colectiva, de manera grupal, en masa. Se sufre. Hay un escritor colombiano que se llama Mario Mendoza. En alguna entrevista él dijo: hay que desconfiar de la gente que sufre mucho. Porque ¿dónde le cabe tanto sufrimiento? En un ego gigante, en un ego enorme, en un ego golpeado, donde la persona dice: yo soy la víctima, yo soy el malo, todos me tiran a mí me pasan estas cosas, yo siempre llevo la peor parte, yo, ego herido. Y en un ego herido, y entre más grande sea ese ego que está herido, le cabe demasiado sufrimiento. Por eso cuando una persona sufre demasiado, hay que desconfiar mucho de ella, porque es una persona altamente ególatra. Así que no es yo sufro, es se sufre. Todos sufrimos. Y la persona humilde, en lugar de estar diciendo es que yo sufro, es que yo soy la víctima, ni siquiera está por ahí mencionando sus sufrimientos, porque el humilde entiende: se sufre en este mundo. ¿Y cuál es el problema? Todos sufrimos. Hay que salir adelante. Ahora, en ese sufrimiento en que estamos todos, pues Jesús nos enseña a tener compasión de los demás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y tercera verdad, mis amados, tercera verdad. Este pasaje nos enseña acerca del compromiso de Jesús. El compromiso de Jesús. Ubíquense de nuevo conmigo. Hay una multitud de enfermos y de endemoniados, así como hay una multitud de personas alrededor de Cristo. Algunos con enfermedades, otros con demonios. Jesús los sana y los libera con autoridad. Jesús los sana y los libera con compasión, con su bondad. Pero Jesús los sana y los libera porque además Jesús está comprometido con su misión. Es decir, este pasaje también nos revela el compromiso de Jesús con su misión. En otras palabras, Jesús sabía a qué venía a la tierra. A morir en una cruz, sí, a salvar a las almas, claro, pero también venía a sanarlas y a libertarlas de su cautiverio. ¿Cuántos dicen amén a esto? En otros pasajes atrás, Jesús se sentó en la sinagoga y leyó la palabra. Y en la palabra decía: el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos. Cuando cerró el libro, Jesús dijo: esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros. Esta palabra se cumple en mí. Jesús sabía que venía. De hecho, este mismo pasaje que acabamos de leer hoy se encuentra en Mateo. Y Mateo dice
que Jesús sanó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Es decir, Jesús sabía cuál era su misión y estaba altamente comprometido con esa tarea, con esa misión. Amén. Ahora miren lo que dice este pasaje. Me encanta. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tremendo. Estas palabras reflejan el compromiso tan alto que Jesús tenía con su misión. Salvar, sí, pero también sanar y liberar. Jesús estaba altamente comprometido con esa misión. Y mis amados, yo creo que al igual que Jesús, todos los que creemos en Él, los cristianos, debemos también comprometernos con la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Y esa es cuál? Hacer discípulos a todas las naciones. Usted como creyente, usted debe estar comprometido con esa misión. Lo que pasa es que hay creyentes que omitieron esa tarea y que tienen o viven su fe cristiana como un ritual, como una costumbre. Venimos a la iglesia para cantarle al Señor, escuchar su palabra y esperamos que el resto de semana nos vaya bien. Pero mis amados, esa no es la misión del cristiano. Mira que está solo, dígale: esa no es la misión del cristiano. Dígale así: esa no es la misión del cristiano. ¿Cuál es la misión del cristiano? Mis amados, hacer discípulos. Mire que está solo, dígale: usted debe hacer discípulos. Pues mis amados, si usted cree en Jesús y decide seguir a Jesús, Jesús le pone a usted una misión, una tarea: hacer discípulos. Les cuento algo. En el 2018 una corporación norteamericana hizo una investigación sobre la influencia de las iglesias protestantes en Latinoamérica. Y en esa investigación, uno de los resultados decían que en una iglesia local el 98% de sus feligreses no hacen discípulos. ¿Cómo? ¿Qué cifra tan escandalosa, pastor? ¿Sabe qué significa eso? Que en una iglesia de 100 personas, solo 2 están comprometidas haciendo discípulos, trayendo nuevas personas a los caminos del Señor. Las otras 98 están así, mire, están así, vea, así mirando y escuchando. No, las otras 98 están quietas, están cómodas, están conformes con ir a la iglesia cada 8 días y esperar que el resto de semana le vaya bien. Y mi amado, eso no es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor nos dejó una tarea y usted necesita comprometerse con esa tarea. ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos comprometernos con esa tarea. Es más, Jesús provocó un impacto social en Capernaum. ¿Cómo? Con su autoridad, con su compasión y con su compromiso. Y si la iglesia quiere provocar un impacto social en el municipio, en el barrio, donde quiera que esté, la iglesia necesita ejercer la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia necesita practicar la compasión con la que el Señor vio a las multitudes. Y la iglesia necesita comprometerse con la misión, con la tarea que el Señor le encomendó. Si ejercemos la autoridad, si practicamos la compasión y si nos comprometemos con la misión, mi amado, así podemos provocar un impacto social en nuestro municipio. Algo grande hará el Señor
por este pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y voy a terminar aquí. Voy a terminar con esto. Escuchen. De este lado se encuentra Jesús ejerciendo su autoridad, practicando compasión, comprometido con su misión. Y con esa autoridad, con esa compasión, con ese compromiso, sanó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados. Ahora, de este otro lado están las multitudes de personas enfermas y endemoniadas que vinieron ante Jesús para recibir su sanidad, para recibir su liberación. Todos los cristianos, ¿quiénes? Todos los cristianos hoy debemos pararnos de ambos lados. De ambos lados. Es decir, como cristiano, tú te puedes parar de este lado y venir delante de Jesús para recibir su sanidad, para recibir liberación. Si la necesita, mira, tú puedes pararte de este lado y venir ante el Señor y decirle: Señor, necesito que me sanes. Señor, necesito liberación. Señor, necesito salvación. Pero los cristianos también debemos pararnos de este lado y comenzar a ejercer la autoridad que el Señor nos dio. Comenzar a practicar la compasión que había en Jesús. Y comenzar a comprometernos altamente con la tarea que el Señor nos encomendó. Tú que me estás escuchando, tú debes pararte de ambos lados. Hoy te invito para que ejerzas la autoridad que el Señor te dio y tú ores por otras personas allá afuera. Hoy te invito para que practiques la compasión que había en Jesús y ayudes a las personas allá afuera. Y hoy te invito para que te comprometas con la misión de ganar nuevas almas para el reino de Dios. Amén. Te invito a eso. Pero esta noche también te invito para que te pongas del otro lado. Y si necesitas un milagro del Señor, si necesitas ser sano por Jesús, si necesitas liberación en tu alma, te invito para que de este lado tú te acerques al Señor esta misma noche y le digas: Señor, sáname. Señor, hoy vengo necesitado de tu amor, de tu toque, de tu poder, de tu autoridad. Quiero que me liberes, quiero que me sanes, quiero que hagas esto por mi hijo que está en casa, por mi tía, por mi mamá, por mi hermana que se encuentra enferma en una clínica. Hoy te necesito, Señor, como mi sanador, como mi libertador. Alguien que diga amén a esto. ¿Qué tal si le damos un aplauso fuerte al Señor? Póngase de pie un momento. Póngase de pie ahí donde está. Y yo quiero que cierre sus ojos y que levante sus manos